Es momento de darle la bienvenida al doctor Jero de Cuba García, médico, analista en política de salud pública, analista en temas políticos, comentarista de opinión del portal El Montonero y también comentarista en RCR todos los sábados. Qué gusto saludarlo, doctor Jero de Cuba, muy amable como siempre. Saludo a través suyo a todo el país. Bien, antes de tocar el tema que está relacionado a la salud, con el comercio ilegal y política de medicamentos, no quiero sustraerme de la actualidad, que siempre comentamos cada sábado, ¿no? ¿Cómo está mirando el escenario político, ¿no? El Congreso no tiene una definición sobre el probable adelanto de elecciones, ¿no? Las medidas se están endureciendo en algunos puntos del país, como es el caso de Puno, ¿no? ¿Cómo está observando el panorama usted, por favor? Mire, creo que mirando en líneas generales, la situación en modo progresivo tiende a retomar el cauce natural de lo que significó la derrota de Toma de Lima por parte de de este proceso de insurrección originado en el sur. Hay que señalar que así como el gobierno pretende pacificar el país a través del aislamiento de los sectores revoltosos o sectores vándalos o sectores muy ideologizados, radicales que están en estas protestas y hacer que la población apoye este proceso de pacificación, los insurrectos hacen lo contrario. Tratan de deslegitimar el trabajo del Ejército y de la Policía Nacional, criminalizan el ejercicio de las fuerzas del orden y trabajan intensamente en un proceso de agitación para desvirtuar el trabajo del Estado y de la fuerza del orden. Este es un proceso que va a tomar tiempo porque de lo que se trata es de ganar la opinión pública, ir sazonando, digamos, esta acción con acciones de la fuerza del orden con mucha cautela para evitar generar víctimas que luego generen otra vez rechazo de la población y también utilizando la fuerza en forma disuasiva de tal manera que en modo progresivo el país pueda tener la paz que tanto anhela. Esto es un proceso largo. Eh, eh, el Perú El Perú en estos momentos atraviesa un periodo de ofensiva estratégica eh, para poder pacificar el país. En cambio, las fuerzas insurrectas están en un proceso de defensiva y de tratar de salvar a sus cuadros más importantes para que pueda esto revertirse en otra circunstancia, en otro momento. Hay que señalar también que el país vive una situación de conflicto y tiene que ser tratada como tal. Y por lo tanto, la solución del conflicto muchas veces no solamente se logra con tregua, como pedía la presidenta equivocadamente, sino se logra a través de torcer la voluntad del oponente, debido a que el Estado peruano es la única fuerza en un Estado unitario en el país. Hemos visto también cómo se desplazan los sectores secesionistas en el país y con suma preocupación. Hemos visto en la prensa cómo en Arica se ha llevado a cabo la fiesta de la Candelaria. Claro, uno podrá alegremente decir que hemos perdido en Puno, que se va a Chile. Sin embargo, eso es preocupante porque es una forma de señalar el territorio que ellos pretenden hacer suyo en el momento que se produce una secesión. Es decir, van ellos desde Tacna-Arica, con afectación evidentemente de la soberanía de Chile, van Tacna-Arica, van también Puno, probablemente Tacna y Moquegua, y también la zona norte de Chile, como hemos visto, Argentina y Bolivia. Esto es lo que ellos llaman el territorio ancestral de la población aymara. Por lo tanto, si uno observa esto en detalle, uno se da cuenta
que no estamos ante un fenómeno simple, que inclusive tiene ribetes geopolíticos internacionales de la región. Pero en esa circunstancia, el Estado peruano tiene que trabajar arduamente, primero para defender sus fronteras naturales y en segundo lugar para restablecer el principio del Estado unitario, de los símbolos patrios y sobre todo el hecho de que todos los que habitan el territorio nacional y nacidos en el país son peruanos de nacimiento. Doctor Cuba, ya que usted ha tocado el tema de Puno, ¿no? O sea, ¿cómo es que debería actuar el gobierno en el caso de Puno? En el Puno ya hemos visto que hay una posición marcada de las principales autoridades. Se ha difundido un video del gobernador de Puno, el señor Richard Janco, ¿no?, donde se opone abiertamente a cualquier tipo de diálogo con la presidenta de la República. Ha sido taxativo en ese sentido. Otras autoridades también han expresado lo mismo. Ayer, en conferencia de prensa, la presidenta Dina Boluarte ha sido bastante directa. Las autoridades no quieren conversar porque tienen temor, tienen amenazas. La gran pregunta es cómo generamos espacios en Puno para siquiera sentarse en la mesa, para siquiera apuntalar a condiciones mínimas o a espacios mínimos de entendimiento. Se puede lograr en estas circunstancias. El gobierno hace esfuerzo por establecer condiciones de tranquilidad, pero Puno es un caso particular. Usted lo ha explicado con todas las generalidades, lo que puede ocurrir, porque detrás de esto no es un hecho aislado. Así es. Mire, Puno no puede ser tratado de una generalidad, porque en Puno converge una serie de actores que son aparentemente contradictorios, pero sobre el paraguas de la etnia pueden unirse. Y por eso es que la situación de cómo intervengan las Fuerzas Armadas y el Estado es distinto en cada región de Piura y detrás, tomando en cuenta qué es lo que origina el conflicto. Por un lado, sabemos que Puno es una región que tiene contrabando. Entonces, esto tiene que tomarse en cuenta para ver ese origen de fondos que podría estarse utilizando. También tenemos en cuenta que en Puno hay minería ilegal, oro sobre todo. También en ese aspecto hay que tomar en cuenta cómo se va a intervenir. También en Puno hay cocaleros. En ese aspecto tiene que verse con claridad cómo intervenir. También hay minas formales, hay uranio, ¿no? Ahora hay litio. Entonces todo esto tiene que tomarse en cuenta antes de pensar hacer una respuesta bruta de parte del ejército, tomando en cuenta como que son los aymaras. La etnia tiene una importancia en tanto que sea el paraguas, sea la coartada, digamos, para intereses que subyacen en el territorio, sean estos lícitos, sean estos formales o sean estos informales. Por eso es que es importante la cautela, un buen estudio de la situación concreta y el accionar de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional tiene que ser de acuerdo a sus circunstancias. Además, a la posición geopolítica que tiene cada provincia, cada distrito de Puno. Por eso es que no es sencillo, porque además la población puneña, tienen un enorme sentido de pertenencia a su etnia, y esto hace que podamos, detrás de ver el tema aymara, no veamos el tema de fondo, el tema que subyace detrás y que puede generar la solución al problema, lejos de ser un problema. Creo más bien que es una enorme riqueza para el Perú tener aymaras y tener quechuas y tener las etnias que tenemos, que esa es la riqueza pluricultural de nuestro país. De ahí, de tener esto una riqueza y luego ver a esto como una amenaza, como un proceso de secesionista, hay una enorme distancia que requiere, como es natural, que aquellos que proponen el secesionismo sean
los que miren esto como una oportunidad para separar al país. Yo creo que este es el tema de fondo para Puno. El Ahora, ¿y segundo aspecto esencial, el gobierno cree usted tiene alguna estrategia, tiene una hoja de ruta para seguir en Puno? Puno es un tema bastante delicado y parece ser que en Lima no le damos la importancia del caso. Pero usted, que es una persona bien informada, nosotros que solemos tener comunicación permanente con referentes de opinión en Puno, si es que no se le da el tratamiento adecuado en términos políticos, en términos económicos, y hace un momento conversaba yo también con Benedito Jiménez en términos de una estrategia, ¿no? Para, de una u otra manera, entender lo que está ocurriendo en términos de seguridad, de orden interno. Puno puede convertirse en un problema bastante serio para el país. ¿Cómo lo está mirando usted? ¿Hay una mire, estrategia? ¿El gobierno cree usted que está trabajando de la manera más adecuada? Pero también hay que pedirle a los hermanos en Puno, oye, ¿qué haces para contribuir a lograr una solución pacífica? ya, mire, el tema de Puno pasa por otro tema adicional a lo que hemos conversado. Lo que hemos conversado es el tema político macro. En el tema concreto, significa que tenemos que tomar en cuenta que las autoridades electas de Puno son parte del gobierno del Estado y son parte de la estructura intermedia del Estado. Un gobernador regional no es la más alta autoridad del Estado, es una estructura intermedia, y los alcaldes también son las autoridades locales. Ellos tienen obligaciones que cumplir, y aquí tenemos un inconveniente mayor, que el proceso de descentralización y regionalización que llevado a cabo tiene que tener ajustes. Precisamente, precisamente la existencia del conflicto en Puno nos debe hacer revisar completamente esto. Y creo que aquí tiene una importancia capital el Congreso de la República, que debe debatir y estudiar cuáles son las falencias del proceso de descentralización, sobre todo la idea de mirar lo que ocurre en Puno. Este es un tema político de la más grande relevancia. Pero el segundo aspecto es que no se puede dar el lujo el gobierno nacional de tener un gobierno regional que no puede contribuir. Y en ese sentido hay ya experiencias, como ocurrió con la pandemia. Recuerde usted que el gobierno nacional intervino a Arequipa para poder resolver el problema de la pandemia, en un estado de emergencia, en una situación de emergencia. En este caso importante, sin desconocer la autoridad del gobernador regional, es necesario que el Estado nacional tome acciones directas en la región para poder poner en marcha todo la infraestructura o los servicios que debe ofrecer el Estado a la ciudadanía en general. Debemos demostrar que el Estado puede generar mecanismos de ayuda social, y en este aspecto se necesita un plan especial. No se puede entrar de una manera violenta simplemente a poner el orden. La fuerza del orden cumple un rol disuasivo como último recurso, no es la fuente para crear el orden y la paz, porque es imposible que una minoría de ciudadanos uniformados puedan poner el orden a una mayoría. Lo importante es que la población sepa en modo concreto qué es lo que cuáles son las ventajas de pertenecer a un Estado nacional y cuáles son las ventajas que requiere mantener el orden y la paz en esa zona. Pero hay un dato adicional también. Es necesario que el gobierno emplee una serie de estrategias comunicacionales diferenciadas, inclusive en lengua aymara, para explicarle a la población una serie de, no propaganda política, sino de diferencia de términos. Hay una serie de mitos que existen en la población. Por ejemplo, la creencia de que los limeños son corruptos y los de provincia son honestos. Esto es una cosa maniquea, porque la corrupción, como hemos visto, es transversal y vertical, es decir, está en todos los sectores, en todas las clases sociales, pero también en todo el territorio nacional. En los sectores más pobres también hay corrupción.
Entonces, ese es un primer tema que hay que explicarle a la gente. El segundo tema que hay que señalarle también es que gente honesta hay en todos los lugares también. Y esto la gente a veces no lo ve. Por otro lado, también hay que explicar que un buen gobierno no significa que los ricos se van a ser más ricos y los pobres más pobres. Esto no es un buen gobierno. Un buen gobierno significa que todos crezcamos, y el crecimiento para todos implica que unos crecerán quizá más, otros crecerán quizá menos, pero al final todos crecemos. El problema del crecimiento está en que hay mitos que dicen que crecen unos y los otros se empobrecen, que mientras unos se enriquecen, otros se empobrecen. Ese mito, que está muy arraigado en la población, tiene que ser también explicado con detalle, que lo importante es que, si bien es cierto, son sectores pobres, también hay pobreza en Lima. También hay gente que no tiene que comer en Lima. Hay que borrar ese estigma o ese mito que señala que en Lima todos están ricos, todos son ricos, todos comen bien, todos tienen agua, todos tienen desagüe, todos viven en lujosas casas, cuando en realidad Lima, capital, también sufre de la pobreza, quizá pobreza estructural muy poderosa, como los pobres también del campo. Y el último aspecto que quizá tiene que tomarse en cuenta es que hay que mirar que el Perú es un país que tiene riquezas en todo el territorio nacional. No hay riqueza de una región que sea la que subvenciona a todo el país. No hay zánganos y trabajadores. Esto la gente tiene que comprender bien. Sin embargo, esos mensajes no calan, y al contrario, todo lo que cala son mitos, son mentiras que se dice a la población, y que ellos, con un poco de propaganda y de marketing, logran movilizar a la población. Claro, ese es Al margen de lo que en el ocurre, plano de la información y la desinformación, donde se debería actuar con mayor rapidez, buscar las herramientas, los mecanismos de informar a la población en aymara, en quechua. Pero el otro gran problema es cómo generamos ese nivel de confianza que parece ser que se ha perdido en ambos niveles. no, el problema está en que hay que tomar en cuenta que los que están en el gobierno actualmente utilizan las mismas categorías políticas. O sea, si uno escucha al presidente Boluarte o al ministro, al premier o a algunos ministros que están actualmente en funciones, uno escucha que utilizan las mismas categorías de soy del Ande, soy provinciano, soy pobre, hablo quechua igual que tú, etcétera, como para hacerle decir, mira, yo no te engaño porque soy como tú. Cierto, cierto que diga eso, que soy como tú, pero lo que no puede ser cierto es que utilice las mismas categorías que son las que precisamente producen la violencia en el país. Ese es un tema que creo el gobierno tiene que ver un modo autocrítico y tiene que ser coherente en su posición si es que pretende pacificar consistentemente el país. Pero si lo que se pretende es imponer a la fuerza, cueste lo que cueste, el orden, entonces obviamente esos temas semánticos pasan a segundo plano, y al final lo que vamos a tener es un hostigamiento permanente al Estado de Derecho por grupos marginales que no se van a sentir representados y que van a llevar, como es natural, a una fractura del Estado peruano, que es el que hemos tenido desde la colonia. Por eso es que aquí lo que se trata es aprovechar este conflicto para salir de él de modo permanente. Quiero expresar también que es importante que la propia población se dé cuenta de los problemas que representan los violentistas en su zona, los radicales en su zona, y poco a poco la población vaya asumiendo retos mayores, de tal manera que asuman una masa crítica al final, de que la propia población sea el que venza a estos grupos que pretenden destruir el Estado de Derecho. Lo que no ayuda en estas circunstancias, y hay que decirlo, es la acción de los partidos políticos. No hablo del Congreso de la República. Creo que los partidos políticos tienen una acción muy importante en estas circunstancias. ¿Y eso Porque qué es? ¿Inercia o cálculo político? yo creo que es ponerse de costado en esta circunstancia, no ser ni de un lado ni de otro, con la finalidad de que cuando hayan elecciones
ganar a río revuelto. Pero eso es totalmente contradictorio. Lo ideal sería, contradictorio contra el propio subsistencia del Estado. Lo que ideal sería que los jefes de los partidos políticos desplieguen sus fuerzas en las regiones precisamente en conflicto, hablan sus bases, porque ahí tienen comités, empiecen un proceso de conversación con la población a riesgo de ser minoritarios, pero ser voces que se distancien claramente de estos vándalos. Mire usted, uno de los aspectos más importantes hoy día en estos lugares es la lucha política. Ahora, ¿usted se No es la imagina lucha un proceso policial ni electoral, económica. doctor Cuba, usted se imagina un proceso electoral donde no dejen que los partidos políticos expongan sus ideas? Si es que Creo está... que no, no es posible. Por eso que el adelanto de No, elecciones es pero una ficción. en el caso de Puno, imagínese un escenario, porque no No, estamos es que lejos es de eso, ¿eh? imposible. No es, es imposible hoy día. Es imposible. Hay que explicarle a la gente que las elecciones requieren un mínimo de paz, requieren Por mínimos eso. requisitos para la expresión de la población, para los debates de ideas, y eso en las regiones del sur, en las regiones que están comprometidas, no ocurre. Por lo tanto, plantear elecciones generales, plantear la renuncia del presidente Boluarte es parte de la estrategia insurreccional y no abona al proceso de pacificación del país. Creo que es importante que la población sepa que vive una democracia y que van a haber elecciones, pero estas elecciones, para que se lleven a cabo, tienen que estar dentro de un proceso de pacificación, de libertad de expresión, en el cual los partidos políticos puedan expresar sus ideas. Imagínese usted que han tenido la osadía de incendiar la casa de un congresista. Imagínense lo que le podría pasar a un candidato que puede expresar ideas discordantes a estos grupos vandálicos que aparecen de cuando en cuando Así encabezando es. manifestaciones. Entonces, esto es difícil y por lo tanto entonces la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la Así es. República, lejos de estar jugando al cálculo político, porque usted no sé si ha observado últimamente, ya se han lanzado varios candidatos, ya lo he visto hablando de Soto, buscando una nave a dónde, a qué dirigir, he visto a, a Keiko Fujimori viajando por el norte ya prácticamente en campaña, he visto también Al general a otros Quiabra, al candidatos, al general general que Quiabra, que ya están en campaña con sus partidos el políticos, partido de el aprista que está APRA en la ya reelección ya. también ya está en su elección que va a ser candidatos, es decir, a río revuelto quieren ganar, pero quiero expresarles que no va a ser esa la solución, al contrario, lo que va a hacer es que va a exigir ahora a la población que sean los movimientos regionales los que participen en esas Así es. zonas, sean pluri, los cupos plurinacionales que deba tener la representación congresal, le van a exigir que los candidatos de la región Puno sean todos aymaras. Entonces, esos temas va a llegar al Congreso que minorías muy radicales pueden hacerse del poder en esta circunstancia. Por eso es que es muy importante tomar en cuenta en qué estamos. Y creo, en este caso, debería haber un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas para contribuir con el gobierno para el restablecimiento de la paz que asegure elecciones libres y transparentes en el momento que sea necesario, pero que hoy no es posible por las condiciones en que se encuentra gran parte del territorio nacional. Y doctor Gerber Cuba, no quiero ser arbitrario y quiero que usted comparta su artículo reciente que tiene que ver con el tema de salud pública, el comercio ilegal y política de medicamentos. Lo que sucede, señor José Hernández, es que el Perú, cada 10 de febrero, tiene una efeméride que es el Día de la Lucha contra el Comercio Ilegal de Medicamentos. Este día fue instituido recién en el año 2018 por una constatación empírica que el Perú tiene un comercio de medicamentos de aproximadamente 4.000 millones de dólares, ¿ah? Que no es poca cosa, 4.000 millones de dólares. Y de ese comercio, un 25 al 35%, según fuentes del año 2017, serían de contrabando, de origen dudoso, serían
medicamentos falsificados, medicamentos vencidos que son reetiquetados, medicamentos que se les cambian el rótulo y que comúnmente la gente en el Perú los conoce con un neologismo típicamente peruano, que son los medicamentos Bamba. Y de ahí la frase clásica que los medicamentos Bamba matan. ¿Qué es lo que ocurre con estos medicamentos? Que no solamente no curan, no solamente pueden empeorar porque pueden tener sustancias nocivas a la salud, sino que finalmente pueden llevar a la muerte. Y aquí el análisis del artículo señala en que, primero, es que es increíble que prácticamente 5 años después no tengamos un estudio que haya hecho el Ministerio de Salud a la fecha para ver cuál es la situación de este comercio ilegal de medicamentos. Eso necesitamos de modo obligatorio. Segundo, que tengamos nosotros toda una ley de conformación de redes integradas de salud, que se trabaja con la comunidad, y no tengamos una estrategia comunitaria para la lucha contra el comercio ilegal que participe activamente en la comunidad, porque finalmente, si esto es como el tema político, si la comunidad no participa, es muy difícil que con pesquisas del Estado pueda resolver el problema. Aquí tiene que participar la comunidad, tiene que ser activos denunciantes, tienen que participar sabiendo de qué se trata para que pueda contribuir a la lucha contra este flagelo. Y el tercer tema que es complicado aquí es la situación en que es puesto el médico. Por un lado, los médicos están en una situación de tener que cuidar la receta médica, porque claro, tú haces una receta y tú no tienes ninguna seguridad de que el medicamento que compre el paciente sea un medicamento de calidad, o sea un medicamento y no un medicamento Bamba. Y esto es complicado a tal punto que los médicos tienen que verse obligados a custodiar su receta hasta que el paciente consuma. A veces le dicen al paciente, toma usted, compre usted este producto, no otro, sino este, y el paciente va y le dice, sí, para ir un similar puedes comprar otro. No, compra este, le dice el médico. ¿Pero por qué si la ley le autoriza a comprar similares? Es que debido al alto nivel de falsificación, los médicos corren el riesgo de que sus pacientes puedan consumir medicamentos falsificados. Y al final, cuando el paciente no mejora, cuando el paciente tiene problemas, ¿a quién le va a echar la culpa al médico? Y dice, no, lo que pasa es que el médico no me curó bien, su receta no me hizo nada, el médico no es bueno, y inclusive puede ser sujeto de procesos civiles y penales debido a que le echan la culpa al médico de un problema que debe haber resuelto el Estado, debe haber asegurado la calidad del medicamento en el país. Esto es un tema muy complicado, y le voy a decir que es tan complicado que inclusive el Estado, en algunas oportunidades, ha tenido como se compra por precio, la posibilidad de comprar medicamentos alterados o adulterados o medicamentos Bamba. Por eso es que este tema debería revertir la máxima importancia al gobierno. Sin embargo, ¿qué hemos observado? Que no hacen casi nada. Si uno analiza las propias notas de prensa del Ministerio de Salud del año 2022, de julio, y la nota de prensa que se ha emitido el día de ayer por la efeméride del Día de la Lucha contra el Medicamento Ilegal, han hecho mucho menos de lo que habían prometido. Ni siquiera han creado agentes comunitarios para la lucha contra este tráfico de medicamentos ilegales. Entonces, lo que creo que el gobierno las autoridades creen es que este es un tema que compete a las empresas. Ellos creen que, claro, si yo falsifico un medicamento, el que se perjudica es la empresa que lo produce, cuando eso no es real, o sea, eso es totalmente irrelevante. La empresa produce su producto para la venta y es evidente que el falsificado está haciendo daño a la salud, a la vida, y esa es obligación del Estado, proteger. Y a tal punto creen que es cuestión de las empresas, que estas campañas que se hacen para la lucha ilegal contra los medicamentos pretenden, no digo que ocurra, pero por lo menos pretenden, que las empresas sean los que sufraguen los gastos, cuando los gastos para una lucha frontal contra el comercio ilegal de medicamentos debería estar a cargo de dineros de fondos públicos. Ahora, cuando hablamos de medicamentos ilegales, no solamente hablamos de Lima Metropolitana y el Hueco. Medicamentos Bamba se dan sobre todo en los distritos más pequeños del país. La zona más pobre del país
que tienen sus tienditas, sus tiendas de abarrotes, que venden medicamentos, que también compran lo más barato posible. Es ahí donde llega el medicamento Bamba. Por eso es que es importante que en esta lucha enfrentemos desde la comunidad, con fondos públicos y una estrategia muy organizada a nivel nacional, porque además cuidamos nuestra producción nacional de medicamentos, porque un país que tiene 25 a 35% de su comercio de medicamentos Bamba, no pretenderá pues tener buen prestigio en el exterior cuando exporte sus medicamentos. También Así es. estamos dañando de alguna manera la industria y también el prestigio del Perú en el extranjero. Muy bien, doctor Herbert Cuba García. Como cada sábado, yo le agradezco su participación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias, señor José Hernández, y un saludo una vez más a todo el país.